Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la sesión del día de hoy con nuestro expositor, compañero barrista. Muchos ya lo conocíamos y bueno, para quien no, aquí les presentamos a nuestro expositor del día de hoy, Abraham Martínez, que nos va a hablar el día de hoy sobre el tema reforma energética, contrarreforma, mitos y realidades. Les voy a dar a continuación una semblanza del currículum de Abraham. Es abogado litigante y consultor jurídico con más de 12 años de experiencia y práctica en la profesión. Actualmente es director ejecutivo de Enerlex, consultoría jurídica especializada en derecho energético, con presencia en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores del Sur de Tamaulipas. Especialista en Derecho Energético por la Universidad de Monterrey, UDEM. Actualmente cursa la maestría en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, impartido por la Universidad Contemporánea de las Américas y Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados e integrante de la Comisión de Energía. En el año 2019 participó directamente en la asesoría jurídica a particulares en la negociación con la empresa TransCanada para la construcción y el tendido del gasoducto Sistema Sur de Texas, Tuxpan, en predios ubicados en el municipio de Altamira, Tamaulipas. El resultado de las negociaciones fue exitoso para las partes y culminó con la firma de un contrato de ocupación superficial que al día de hoy se encuentra vigente y en pleno cumplimiento. Es asesor de empresas, para litigio estratégico. De acuerdo a los cambios normativos de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, así como la implementación de compliance en la materia para los regulados. Le cedo el micrófono a Abraham a fin de que nos exponga el tema del día de hoy. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También las personas que nos acompañan por ahí en vía Zoom, siéntanse todos bienvenidos. Y bueno, no me queda más que darle las gracias aquí a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Tamaulipas, a la directiva, licenciado Serrano, licenciado Daniel, desde luego a mi muy querido y gran maestro, el licenciado Sergio Treviño, muchísimas gracias. Y bueno, pues todos ustedes siéntense bienvenidos. Va a ser una charla, ¿verdad?, sobre el tema que ya aquí muy puntualmente expuso el licenciado Serrano. Antes que nada, pues he de advertirles, ¿verdad?, que es una plática meramente didáctica, que las expresiones que yo dé aquí, las opiniones particularmente que yo pueda expresar, pues no necesariamente representan a la Barra Mexicana. Me voy a centrar específicamente nada más en lo que es del área de la industria eléctrica. No vamos a hablar sobre el área de la industria de los hidrocarburos, porque bueno, ya sería demasiado extenso y no quiero aprovechar demasiado de su tiempo. Y bueno, con su venia, señor presidente, daré inicio a esta charla. Muchas gracias. Bien, me voy a parar porque casi no me gusta estar sentado, soy muy inquieto. Bien, pues quiero que nos ubiquemos primero que nada, ¿verdad? Voy a dar una introducción a manera de antecedentes para que nos vayamos ubicando en espacio y tiempo. Bien, quiero que nos ubiquemos allá en la época de la Revolución Mexicana, en donde todavía no hay un Estado mexicano, no hay una constitución, estamos en plena lucha de la Revolución Mexicana. ¿Y qué sucedió durante esta época? ¿Cuál es el hito importante? Bueno, en 1879, ¿verdad?, se construye la primera industria eléctrica en este país, la primera central eléctrica, ¿verdad?, que está en manos de extranjeros y que, bueno, lo que buscó es dar energía, el suministro de energía a una planta textilera propiedad de los extranjeros. Eso fue en León, Guanajuato. Otro hito importante, ¿verdad?, es en 1933, ya ubiquemos en donde ya hay un Estado de Derecho, ya hay un Estado mexicano, ya hay una Constitución y empieza la creación de las instituciones mexicanas, ¿verdad? Antes de esto, pues como les decía, toda la generación estaba a manos de los extranjeros, no había participación de los mexicanos en todo el sector y obviamente pues esto traía serias consecuencias porque los propietarios de estas centrales eléctricas pues no tenían, digamos, el gusto o las ganas de poder suministrar energía eléctrica a las comunidades rurales, que es donde más pues se necesitaba la luz y la energía para poder echar a andar el desarrollo del país. Así es como en 1933 se crea la CFE, ¿verdad?, cuyo objeto es organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Aquí es la primera vez, ¿verdad?, que se crea una institución mexicana, y aquí lo que debemos de tener muy en cuenta es que todavía no es un servicio público, ¿verdad? Es una institución que busca como fin generar la energía, suministrarla precisamente a las comunidades rurales y quitarle ese cuasimonopolio que tenía las empresas extranjeras. Bien, en 1939 se publica la primera ley de la industria eléctrica que contempla los permisos y las concesiones para la generación de la energía eléctrica. Aquí se le daban concesiones a los particulares y se les daba permisos a la CFE para la generación de la energía. 1960 es un hito muy importante en la historia de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque aquí se nacionaliza la industria eléctrica. Como ustedes saben, a diferencia de la industria de los hidrocarburos, donde se expropió, donde se le quitaron los activos a las empresas extranjeras, aquí no, aquí se pasó por un proceso de nacionalización. Específicamente, este culminó en el sexenio de Adolfo López Mateos con la reforma al artículo 27 constitucional, en donde se establece por primera vez o se eleva a categoría de rango constitucional lo que es la prestación del servicio público de electricidad, y se establece como una actividad estratégica a cargo del Estado. Acuérdense que ya en 1933 ya teníamos una empresa del Estado, y a esta empresa del Estado pues se le dio esa finalidad. Bien, 15 años después se publica la Ley del Servicio Público de Energía, que viene a desmenuzar, ¿verdad?, a darle detalle a todo lo que es la reforma constitucional. Y otro hito importante en esta historia, bien, es en 1983. ¿Por qué? Porque antes de 1983 nuestra economía era cerrada, ¿correcto? El artículo 25 no habla de lo que habla ahorita, y precisamente en el sexenio de la Madrid fue cuando se reformó y se introducen lo que son los principios de la Rectoría Económica del Estado, la participación de los particulares en el desarrollo económico, y le otorga al Estado el control de las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28 constitucional, entre ellas lo que es la energía eléctrica. Bien, esto dio pauta, y se los digo porque es muy importante, para que en 1992 se hiciera una reforma al artículo 36 de la LESPE, de la Ley del Servicio Público de Energía, para introducir por primera vez en México, en nuestra legislación, permitirle a los particulares participar en lo que es la generación de la energía eléctrica mediante la figura del autoabastecimiento, cogeneración, los PIEs, que es productores independientes, y la pequeña producción, que prácticamente lo que es autoabastecimiento y PIEs ha sido lo que ha sido, pues ahora sí, un dolor de cabeza para esta administración. Bien, en 1992, ¿verdad?, como tema final, se firma el Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué digo esto? Porque esto fue, digamos, el parteaguas que convenció a los legisladores a hacer el cambio de la normatividad, porque se decía que las empresas extranjeras, ¿verdad?, iban a necesitar, y que la CFE no tenía el parque de generación suficiente para suministrar toda la energía que estas empresas requerían. Y así fue como por primera vez vemos, después de tantos años, que regresan los particulares a la generación de la energía. Bien, rápidamente, ¿verdad?, ¿qué nos decían estas figuras? Bueno, el autoabastecimiento es una figura que todavía sigue vigente, que se respetó en la reforma constitucional, ¿verdad? Y esta figura lo que permite es la generación de energía eléctrica para satisfacción de necesidades propias y para de los socios, sin permitir que se venda esa energía ni que se entregue a terceros. Vamos a ver más adelante lo que es una central eléctrica. Aquí prácticamente todos los socios forman una sociedad, todos son titulares de esa central eléctrica, hay un operador de esa central eléctrica, quiero imaginarme aquí a Iberdrola, ¿verdad?, que es la que tiene estos permisos de autoabastecimiento, y Iberdrola, a través de las redes nacionales de distribución, se inyecta toda la energía que se genera y se descarga en los centros de carga de cada uno de sus socios, obviamente con precios pues, preferenciales. Ojo, no se debe de vender, ¿verdad? Esta energía no se debe vender. Los PIEs, bueno, los PIEs son aquellos productores independientes que dice la ley, son para venta exclusiva de energía a CFE. Ellos no se lo venden a ningún otro más que a CFE, y esos contratos eran contratos a largo plazo de venta de energía que se respetaron derivado de la reforma y que se convirtieron en contratos legados de cobertura eléctrica. ¿Cuáles son las actividades de la industria eléctrica para que más o menos podamos entender cómo es todo este eslabón? Bien, esto es, acuérdense, antes de la reforma. ¿Cuáles son las actividades de la industria eléctrica? La operación del sistema eléctrico, la generación, la transmisión, la distribución, comercialización y en modalidad de suministro. Estas actividades estaban todas integradas verticalmente. ¿Qué significa esto?
que únicamente las podía hacer la empresa del Estado. ¿Por qué? Porque era un monopolio permitido a través de una actividad estratégica a cargo de la CFE, que era la única que podía llevar a cabo todas estas actividades. No podía haber otro, más que la salvedad que ya vimos en la reforma 1992, que se podían los particulares a través de las figuras del autoabastecimiento, pequeña producción y productores independientes que le vendían de forma exclusiva su energía a CFE. Así estaba antes, ¿verdad? Y pues es una gráfica ahí donde vemos, estas son las centrales eléctricas donde se inicia la generación. Vamos a ver más adelante que es una central eléctrica. Esa energía necesariamente tiene que ser inyectada, tiene que ser evacuada, tiene que vehicularse esa energía. Se usan las líneas de transmisión, más o menos para que nos ubiquemos. Las líneas de transmisión son las que se ven ahí en las torres, las famosas torres. Bueno, esas son líneas de transmisión, ¿verdad? Cuya tensión va arriba de los 400 kilovatios. Después tenemos lo que son las líneas de distribución, que es en media tensión, que son las que vemos aquí afuera, ¿verdad? En los postes. Y de ahí pasamos a lo que es la comercialización y el consumo final, ya sea en nuestra casa, ¿verdad? Que es un suministro básico, o bien en la industria, que es un suministro calificado. Bien, bueno, esto ya se los platiqué, ¿verdad? Las figuras del autoabastecimiento, de la producción independiente y de la pequeña producción. Esta ley estas figuras estaban amparados ante la ley del Servicio Público de Energía, que ya está abrogada, pero que por ahí en un transitorio de la reforma constitucional se respetaron todavía estas figuras y pasaron a hacer lo que se llaman contratos de interconexión legados, ¿verdad? Ya legados, pues están muy familiarizados con la figura de legado, del derecho civil, o sea, algo que se heredó de la anterior reforma. Bien. Bueno, después de todo esto viene la reforma constitucional, ¿verdad? Como ustedes saben, el 20 de diciembre del 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la cual se modifican el artículo 25, párrafo cuarto, sexto y octavo, el artículo 27, párrafo sexto, y se le adiciona un párrafo séptimo, el artículo 28, párrafos cuarto y sexto, se adiciona un párrafo octavo, más 21 disposiciones transitorias que dan contenido, orientación y alcance de la legislación secundaria. No voy yo aquí a hablar ahorita acerca de todo el contenido normativo porque sería demasiado aburrido. Entonces vamos a hablar de cómo fue impactando toda esta reforma en nuestro sistema eléctrico. Bien, ¿cómo quedó después de la reforma energética? ¿Se acuerdan? Yo les hablé de actividades integradas verticalmente, que únicamente llevaba a cabo la CFE de manera exclusiva, que era la planeación, la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización y el suministro. Todas esas eran actividades estratégicas que únicamente tenía a cargo el Estado a través de una empresa. O sea, era un monopolio permitido desde el orden constitucional. Bueno, todo esto cambia, ¿verdad? Con la reforma, y ahora lo que se queda el Estado como actividades estratégicas es la operación y planeación del sistema eléctrico nacional. Eso lo vamos a ver más adelante, que lo hace el SENACE. El SENACE es una figura que es un instituto, bueno, ahorita es un órgano descentralizado, pero antes era parte de la CFE y digamos que se cindió de la CFE para ser ahorita el único operador de todo el sistema eléctrico. También quedó como actividad estratégica la transmisión y la distribución. Esto porque esto tiene su razón de ser. No sé si se recuerden, allá en la época de Telmex, bueno, yo estaba todavía muy chiquito, ¿verdad? Pero muchos de ustedes ya tenían edad suficiente para entenderlo. Lo que pasó fue que se vendió los activos del Estado, se le vendieron a un particular, viene el particular y dice, todos estos activos son míos. ¿A qué me refiero yo con los activos? A los postes, a las líneas. Y después, cuando otro particular quería venir a dar ese servicio, pues no se podía colgar de esas líneas y no podía utilizar esos postes porque eran propiedad privada. Entonces esto generaba desde luego monopolios, era en contra de la competencia, y por eso posteriormente tuvo que venir un regulador, ¿verdad? Y operar bajo los principios que aquí se rescataron, que son los principios constitucionales de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio en condiciones técnicamente factibles para todos aquellos permisionarios o participantes de este mercado que soliciten ese acceso a la red. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque las centrales eléctricas, que vamos a ver más adelante qué son y cómo están constituidas y cómo se dividen, pues tienen que conectarse a la red. Imagínense, no sé si alguna vez han pasado por el Morón o rumbo al Morón, pues ahí están las centrales eléctricas de lo que es Iberdrola, son centrales eléctricas de ciclo combinado. Más adelantito vamos a ver qué son las centrales eléctricas de ciclo combinado, y necesariamente esas centrales eléctricas tienen que conectarse a la red de transmisión, correcto, para poder evacuar esa energía. Posteriormente pasan a las subestaciones reducen la energía,
se las entregan en distribución y en distribución las entrega ya para el hogar a través de los transformadores que vemos ahí en nuestras casas, ¿verdad? Bueno, fuera en las calles. Bien, sobre esta actividad se quedó como estratégica y nadie puede operar las redes más que CFE. Obviamente sí se permite la entrada de los particulares, pero bajo un mecanismo de contrato en donde se hacen temporadas abiertas, se hace una licitación y quien mejor ofrezca al Estado, pues es a quien se le va a adjudicar ese contrato. Ojo, no se les otorgan ningún tipo de derecho en los activos, ni forman a ser parte de los activos de los particulares. Todos son propiedad del Estado mexicano. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Esta actividad de transmisión y distribución es una actividad estratégica, es una actividad monopólica y queda exclusivamente a cargo del Estado mexicano. Bien, las demás actividades que les comenté, que es la generación, la comercialización, quedaron liberadas, por lo que se dio vida a un mercado que opera bajo los principios constitucionales de competencia y libre concurrencia, en el artículo 28 constitucional, con la participación de los particulares por un permiso otorgado por el órgano regulador, por un contrato celebrado con el SENACE y un contrato de interconexión celebrado para poder colgarse a las líneas de transmisión. Digamos que esa es la triada contractual. Bien. ¿Cuáles son las nuevas autoridades que se crearon en el sector y cuáles son las que ya estaban, pero se les dieron nuevas funciones? Voy a ser muy rápido. Bien, como ustedes saben, quien lleva la cabeza es el Ejecutivo. De acuerdo con el artículo 26 constitucional, el Ejecutivo tiene que elaborar un plan de desarrollo en donde va a establecer la política energética que va a llevar a cabo el Ejecutivo a través de sus secretarías. Como ustedes saben, la administración pública se divide en organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados. Las secretarías centralizadas, de acuerdo con la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la CENER es la encargada de llevar a cabo la cabeza en la política energética que establece el Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría sin decreto público, bueno, tiene que ver con todo el esquema contractual de contraprestaciones que se hacen en los contratos de la industria de los hidrocarburos. La Semarnat en tema de emisiones a la atmósfera, y la SEDATU en todo lo que es el tema de la adquisición de las tierras, cuando hay proyectos en donde que por ser estratégicos la ubicación, pues se requiere de esas tierras, y ahí se entran en procesos de negociación, más o menos como el que les comentaba por aquí, licenciado Serrano, que se vivió aquí en Altamira, para poder adquirir los terrenos y pasar por ahí el gasoducto que venía de Estados Unidos, ¿verdad? Para las plantas de cogeneración de la CFE que están aquí en Altamira. Bien, como órganos reguladores, ojo, no son órganos constitucionales autónomos, son órganos reguladores, y de acuerdo con la ley orgánica de la Administración Pública Federal, son de la Administración Pública Centralizada, ¿correcto? Nada más que tienen sus diferencias. Aquí el presidente, ¿verdad?, manda una terna al Senado y el Senado es el quien se carga de elegir a quienes van a ser los comisionados de los órganos reguladores. Está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que esta es nueva. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene las siguientes funciones. Es la encargada de licitar todas las áreas contractuales, de otorgarle a Pemex sus asignaciones, y es la encargada de licitar los contratos de la industria eléctrica, que quizás, digo, de la industria de los hidrocarburos, ¿verdad? Que quizás en otra plática los podamos hablar con más detalle. Y es la encargada de administrar todos esos contratos, es la encargada de aprobar los planes de exploración, los planes de desarrollo, etcétera. Este es únicamente con toda la cuestión de los hidrocarburos. La Comisión Reguladora de Energía, esta ya existía, se creó en 1992 a partir de que se hizo las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía y se permitió a los particulares su participación bajo los esquemas que ya vimos en la generación de energía, pero se reformó completamente, ¿verdad? Y se le dio el carácter de órgano regulador. ¿Por qué? Porque es el que emite toda la disposición técnica en toda la materia energética. Específicamente otorga los permisos de importación de energía, de generación de energía, de suministro, de comercialización, venta de gasolinas, etcétera. Y la CENER es la que otorga los permisos en materia de refinación, fue la que otorgó ahora el permiso para la refinería Olmeca. ¡Listo! También en materia de gas. Son órganos que tienen una ley que es la LORME, que es la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y todos ellos se coordinan con la Secretaría CENER y con las demás secretarías que existen. Bien, como órganos desconcentrados, bien, este es un órgano, la CEA es un órgano desconcentrado de la Semarnat, que es la Agencia de Seguridad Energética, y tiene como fin
la protección de las instalaciones, de las personas y del medio ambiente. Solo en materia de hidrocarburos, la CEA no se mete nada en la industria eléctrica. La CONUE tiene que ver con temas de eficiencia energética, ahí no voy a meter mucho, pero también es importante mencionarlo. Bueno, tenemos nuevos órganos descentralizados, como les decía, el SENACE, que se cinde de lo que es CFE, antes estaba en CFE, este es el operador de toda la red, es el que ordena cómo se despacha la energía, es el que lleva a cabo la planeación del sistema eléctrico, es lo que tiene que ver todo con el sistema eléctrico. El SENAGAS es el operador porque hay un sistema nacional integrado de gasoductos, que eso es en materia de hidrocarburos, hay un operador, y tenemos las nuevas empresas productivas del Estado, ¿verdad? Que es CFE, Pemex. ¿Cuáles son las características especiales de estas empresas? Bueno, que dejan de ser empresas paraestatales, son empresas productivas. Si me dicen que es una empresa productiva, pues es algo nuevo, ¿verdad? En el derecho mexicano. Son empresas exclusivas del gobierno que tienen patrimonio, personalidad jurídica, que tienen capacidad operativa, técnica y de gestión, que tienen como objeto principal generar rentabilidad económica para el Estado mexicano mediante llevar actividades con objeto específico, lo que es Pemex, pues todo lo que es el sector de los hidrocarburos, todo lo que es desde la exploración, la extracción, el procesamiento, la refinación, el almacenamiento, la distribución y el consumo final, ¿verdad? De toda esta cadena. Y CFE, por otro lado, también es una empresa productiva del Estado, tiene patrimonio propio, personalidad jurídica, capacidad técnica de gestión, operativa, ¿verdad? Y también tiene como fin prestar el servicio público de energía. Y bueno, algo también que las caracteriza a este tipo de empresas es que tienen un régimen especial de contratación, de remuneraciones, de bienes, de servicios, de deuda, y en cuanto a su constitución, ya sea como empresas subsidiarias o bien como empresas filiales. ¿Cuál es la diferencia? Que la empresa filial puede adoptar las modalidades de una empresa extranjera, o sea, se puede constituir en el extranjero, no está sujeta tanto al escrutinio público, y las subsidiarias sí, las subsidiarias necesariamente tienen que constituirse conforme a la legislación mexicana. Bien, como órganos autónomos, pues tenemos, este es nuevo, es el Fondo Mexicano del Petróleo. Bueno, dispensen, cada una tiene su ley, hay una ley de la CFE, hay una ley de petróleos mexicanos, y estos no tienen ley, estos se crean mediante estatutos. La CEA sí tiene su ley, la CONUE también, eso ya los dije, es la LORME, Ley de Órganos Reguladores en materia energética, y este es el Fondo Mexicano de Petróleo, es ahí donde cae toda la lana que viene de los contratos que ya se licitaron. Hay una ley del Fondo Mexicano del Petróleo y se establecen los rubros en donde va a caer todo ese dinero que se obtiene de los contratos. Bien, transición energética, este es un tema importante, esta es una adición que se hace en el artículo transitorio 17º de la reforma a la Constitución. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Bien, estamos hablando en eficiencia del uso de la energía, disminución de generación de gases y compuesto que causan el efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales y baja generación de residuos y emisiones, así como una menor huella de carbono en todos los procesos. Pues bueno, aquí lo que hace la Constitución es retomar los compromisos que se tienen en materia internacional derivado del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, y después esto pasa, ¿verdad?, a la Constitución, se establece en la Constitución como una obligación del Estado mexicano, y posteriormente, en cumplimiento a esta reforma y a los acuerdos internacionales, nace la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, que establecen particularmente cuáles son las obligaciones del Estado mexicano en materia energética, en materia de energías renovables, y bueno, se establecen porcentajes mínimos de generación. En el 2018 debimos de haber generado el 25%, en el 2021 el 30% y para el 2024 el 35%. Más adelante vamos a ver si estamos cumpliendo con ello. Bien, bueno, aquí voy a hacer un poco una pausa, ¿verdad? Y considero que es importante que entendamos estas cuestiones que vamos a ver más adelante, y lo voy a hacer en forma de preguntas. ¿Qué es una central eléctrica o dónde se produce la energía? Pues en las centrales eléctricas, ¿verdad? Como les decía, si ustedes quieren ver una central eléctrica, pues se pueden ir ahí a lo que es la carretera El Morón y van a ver ahí las de Iberdrola. Esas son centrales eléctricas, ahí se produce la energía eléctrica. ¿Cuáles son los tipos de centrales eléctricas? Tenemos térmicas convencionales, tenemos térmicas no convencionales, no térmicas, hidráulicas y de fisión nuclear. Esas son las más comunes, hay varias más, pero son las más comunes. ¿A qué me refiero yo con ello? Térmicas convencionales, como ustedes saben, pues aquí opera un principio de física que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se ¿Puedes esa hora?
Entonces, todas estas centrales eléctricas lo que hacen son procesos de transformación de un insumo de generación para después convertirlo en energía. ¿Cómo se dividen estas centrales eléctricas? En firmes despachables, firmes no despachables, intermitentes despachables e intermitentes no despachables. ¿Con qué se produce la energía? Con un insumo de generación. ¿Cuál es ese insumo de generación? Pues tenemos desde las fuentes fósiles, que es el gas natural, el carbón, las gasolinas, el diésel. Tenemos las energías renovables, el viento, el agua, el sol, la geotérmica, y tenemos otras fuentes como la nuclear y de reciente creación el hidrógeno. Entonces, vamos a hacer una combinación de esto y vamos a decir, una central eléctrica que utiliza gas natural como insumo de generación es una central eléctrica térmica convencional firme despachable. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Para nosotros es muy fácil y muy sencillo llegar a nuestras casas, prender la luz, aplanar un botón y tener la energía, y nosotros queremos energía, no nos preocupa qué es lo que hay detrás de todo ello. Entonces, aquí lo más importante es el insumo de generación. ¿Con qué estoy generando energía y cómo puedo tener a disposición ese insumo de generación? Como vamos a ver más adelante, el 60% de la energía que se produce en este país es a partir de gas natural. O sea que si nos quedamos sin gas, nos quedamos sin luz. Así de sencillo. Bien, ¿a qué me refiero yo con que sea firme despachable? Precisamente a eso, a que yo necesito una central eléctrica que me esté dando en base firme esa generación de energía, que no se apague. Pues a diferencia, por ejemplo, de una central no térmica de viento. ¿Por qué no es térmica? Bueno, pues porque no utiliza ningún proceso de combustión para la generación de la energía y se dispone del viento. ¿Pero qué pasa? Pues que el viento es un insumo de generación no constante. Pues el viento está ahí, ¿verdad? Pero no lo podemos controlar. Lo que generalmente se hace son modelos físicos matemáticos de predicción de vientos, ¿verdad? Y eso se lo mandan al SENACE y con eso el SENACE hace un modelo que vamos a ver más adelante de generación. Pero este tipo o el sol, por ejemplo, ¿verdad? El sol sale a las 9, 10, cuando hay buen sol, y para las 3, 4, o sea, es una curva así, y para las 3, 4 baja así. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito centrales eléctricas en base firme que me puedan dar la energía los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Y cuáles son esas? Pues son las térmicas no convencionales, firmes, despachables, que utilizan gas natural. ¿Cuál sería una térmica no convencional? Pues sería, por ejemplo, una del sol. ¿Por qué? Porque no es un insumo convencional, es de nueva generación. ¿Y qué tipo de central eléctrica sería esta? Pues sería una intermitente despachable. ¿Por qué? Porque, como se los digo, tiene una rampa de generación y tiene esa misma rampa va decayendo conforme el sol se va ocultando. Entonces, esa central eléctrica pues no es firme. Depende del sol, del insumo del sol, que es su generación para poder generar energía eléctrica. Y así sucesivamente. Por eso las que más se utilizan son las de gas natural, ¿verdad? Que son las firmes despachables y que son las que menos contaminan. Y así podemos haciendo combinaciones, ¿verdad? De centrales eléctricas de acuerdo con su tecnología que utilizan y su insumo de generación. ¿Dónde se recibe el suministro eléctrico? Pues en los centros de carga. Yo quiero que se imaginen su casa donde está el switch, está el medidor y están las pastillas. Bueno, ahí ustedes reciben toda esta energía que están produciendo todas estas centrales eléctricas. Bien. Bueno, todo esto nos lleva, ¿verdad?, a que hay un sistema eléctrico nacional. Esto así quedó después de la reforma y el sistema eléctrico nacional está dividido en 9 regiones. Este sistema eléctrico nacional es el que opera el SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. Está dividido en 9 regiones. Nosotros pertenecemos a la región número 6, que es la región noreste, ¿verdad?, que está integrada también por Monterrey. Y esta otra figura nos muestra lo que son la red troncal de transmisión, o sea, sé que estas son las venas y son las arterias en donde circula toda la energía que se inyecta en el país y toda la energía que se retira, ¿en dónde? En nuestros centros de carga, ¿correcto? Todo este sistema está interconectado entre sí, menos el sistema de Baja California Norte, Baja California Sur, y aquí en medio está el sistema Mulegé. Ninguno de estos está interconectado, por eso aquí la energía es la más cara. Había un proyecto de integración, de interconexión al sistema eléctrico nacional, pero pues bueno, como muchos de los proyectos en esta administración se cancelaron. Bien, en esas 9 regiones del país están las centrales eléctricas que les comentaba. Están las centrales eléctricas que son propiedad de la CFE, están las que son propiedad de los PIEs, que vimos que es una figura de 1992, que es productores independientes, que mediante una figura contractual a largo plazo le venden su energía de forma exclusiva a la CFE.
Entonces, aquí a lo largo, pues podemos ver dónde están todas las centrales eléctricas, desde hidroeléctricas, carboeléctricas, de turbogás, y esta otra figura nos muestra cómo están divididas todo nuestro parque de generación, pero de los privados. Como pueden ver, las mayores centrales eléctricas de privados están aquí en Tamaulipas, y son centrales de ciclo combinado. ¿Qué es una central de ciclo combinado? Una central de ciclo combinado es que utiliza dos insumos de generación. Utiliza como primer insumo el gas, quema el gas, se mueve una turbina y a la vez hace una recuperación de vapor, que ese vapor genera que se mueva otra turbina y también genera energía. Por eso las centrales de ciclo combinado son las más eficientes del mercado y por eso son las que producen el 60% de la energía en este país. Como podemos ver, estas centrales están mayormente en el norte. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no es novedad que no tenemos autosuficiencia energética en materia de gas, y más del 80% del gas que consumimos en este país, como va a ser más adelante, lo traemos de Estados Unidos. Estados Unidos aquí tiene unas cuencas que se llama la cuenca pérmica, y más acá, más hacia el lado noreste, está lo que es la región del Fort Eagle, y aquí hay ductos de internación, ¿verdad? Que son los que vehiculan la molécula para que se produzca toda esa energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado. Y vemos más el desarrollo de centrales térmicas no convencionales que utilizan como insumo el sol, ¿verdad? Las centrales fotovoltaicas, lo que es en el centro del país y lo que es en la región norte del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay más irradiación solar, de acuerdo con un mapa de irradiación solar. Y bueno, no olvido también los parques eólicos, ¿verdad? Que han tenido mucho impulso aquí en Tamaulipas, ¿verdad? En esta administración se dio mucho impulso a los parques eólicos aquí en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque ahí digamos, tenemos buenos vientos, pero además porque no tenemos los mismos problemas sociales que tienen en estados como Oaxaca y en esos estados donde muchos de los proyectos están detenidos o simplemente ya no pudieron seguir operando por una mala gestión social. Bien, esta filmina nos va a mostrar cuál es la matriz energética de nuestro país. Como ustedes ven, la mayor parte se produce a partir del ciclo combinado, o sea, el 57% de nuestra energía es a partir del ciclo combinado. El 8% es a partir de energía eólica, el 6% es a partir de energía fotovoltaica, hidroeléctrica el 14%, y bueno, sobre la hidroeléctrica se habla mucho como si fuera la que va a solucionar nuestros problemas de energías renovables, pero bueno, este también es un insumo de generación, ¿verdad? Que tiene poca disponibilidad, sobre todo ahorita en el país que tenemos problemas de disposición de agua, y sobre todo también porque tiene un uso preferencial que es para el uso humano, para el uso agrícola, posteriormente, ¿verdad? Para la generación de la energía. Entonces, por eso no nos dejemos engañar, ¿verdad? Con pensar que las hidroeléctricas nos van a salvar en materia de energías renovables. Todavía se usa la carboeléctrica, tenemos las de combustión interna y térmicas no convencionales, pero como les digo, las más que se usan son las de ciclo combinado, que insumos de generación utilizan. Bueno, sí, pues. Bien, en temas de transición energética, como ya les decía, México tiene, de acuerdo con la Constitución y tratados internacionales, obligaciones de generación en energía a partir de energías renovables, y como ya les comentaba, tanto en la Ley de Transición Energética como en la Ley General de Cambio Climático se establecieron las obligaciones a cargo del Estado mexicano en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Pues estamos reprobados, ¿verdad? Porque estamos, al menos en el 2021, debimos de haber generado el 30% y únicamente generamos el 29.5%. Para el 2024, que son finales de esta administración, debemos estar generando el 35%. En mi opinión, no lo vamos a lograr por todas las decisiones que se están tomando en esta administración. Entonces, pues estamos mal, ¿verdad? No estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales de generación de energías limpias. Y esto pudiera traer consecuencias a la larga. Bien, ya les hablé sobre lo que es el sistema eléctrico nacional, lo que son las centrales eléctricas, en dónde se genera la energía, qué tipo de centrales eléctricas, qué tipo de insumo de generación. Ahora les voy a hablar sobre el suministro de energía. Hay dos tipos de suministro, el básico y el calificado. El básico sencillamente es el que tenemos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque es un suministro a menor medida, y para ello se requiere de un suministrador de servicios básicos, que puede ser cualquier particular, pero el único que hay ahorita, pues es CFE. Aquí se requiere de un contrato, ¿verdad? Suministro, que es un contrato de adhesión que se expide la CRE con la autorización de la Profeco,
Y esto es para el suministro pues que tenemos en nuestra casa. Aquí no entramos al mercado, nosotros vamos, nos facturan y le pagamos por el suministro al suministrador. Y el suministro calificado es para aquellos usuarios que tienen una alta demanda o un alto patrón de consumo de energía mayor a 2 megawatt hora. Ellos se tienen que ir directamente con un suministrador calificado y los precios de la energía están a libre mercado, a diferencia del suministro que están por tarifas. Bien, bueno, esto es de conocimiento general, ¿verdad? A partir de la reforma se estableció un esquema tarifario que se divide en 12 tarifas, que es en las que les muestro aquí. Anteriormente eran estas, ahora son estas. Y a su vez, la CFE los divide en doméstico de bajo consumo, doméstico de alto consumo, negocio, industria y agrícola. El doméstico de bajo consumo, nosotros estaríamos en el área 1C, que es la tarifa DB1, que es doméstico en baja tensión, y así dependiendo de la tensión y del consumo, pues va subiendo nuestra carga y nos van reclasificando en nuestra tarifa. Nosotros en la casa tenemos el bajo consumo. Esta clasificación atiende a la región 1C con temperaturas mayores a 30 grados y tiene como límite 850 kilowatt hora en generación de energía por mes de facturación. Si nosotros superamos esos 850 kilowatts, entonces automáticamente nos van a mandar a doméstico de alto consumo y pues ahí va a estar más cara la tarifa. ¿Por qué? Porque lo que es tarifas de doméstica en baja tensión, pues todas están subsidiadas por el gobierno. Por eso no nos sale tan caro nuestro recibo de luz. Ustedes ven su recibo de luz, van a ver en la parte de abajo un cuadrito que donde viene ahí cargos por transmisión, distribución, suministro, operación, y van a ver más adelantito que dice ahí apoyo gubernamental. Pues eso es lo que está subsidiando el gobierno federal, ¿verdad? A través de los subsidios, pero los que son ya DAC y para consumos más altos, pues ya no se les subsidia la energía y la tienen que pagar a niveles más caros. Bien, gracias. ¿Qué pasó con la CFE? Bueno, como ustedes saben, la CFE se tuvo que separar. ¿Por qué? Porque entró a un nuevo mercado de competencia en donde una empresa pues no podía tener todas las actividades porque eso constituye un monopolio. Entonces se le obligó a la CFE a dividirse. Se dividió en CFE Generación y a su vez en 6 subsidiarias. Acuérdense que les dije que uno de los tipos de regímenes especiales que tenían este tipo de empresas era en cuanto a su constitución, como empresas subsidiarias o como empresas filiales. Bien, aquí lo que se utiliza son 6 empresas subsidiarias de generación, una de generación nuclear, que es Laguna Verde, CFE Internacional, que está en Estados Unidos, que como ustedes ven es una filial porque está constituida bajo las leyes de allá de Estados Unidos, CFE Energía, intermediación de contratos legados. Aquí es ahorita el talón de Aquiles en esta administración, porque esta es la encargada de administrar todos los contratos de interconexión legados, o sea, todos los autoabastecedores, que vamos a ver más adelante, pues se aprovechan, ¿verdad?, del Estado mexicano y se les subsidia demasiado. El suministro calificado, que es para usuarios de alto consumo, con un consumo mayor a 2 megawatt hora, y el suministro básico, que es el que tenemos, el que conocemos y con el que nos peleamos todos los días y el que nos deja sin electricidad ahí en la casa con estos calores. Bien, en estas subsidiarias se aglomeraron todas las centrales eléctricas que eran propiedad de la CFE y se fueron aglomerando aquí. La de los particulares, ¿se acuerdan que les hablé de los PIEs, producción independiente de venta exclusiva a CFE? Ellos llegaron en el 92, empezaron a construir sus centrales eléctricas en el 2000. Bueno, a ellos los metieron todos aquí en subsidiaria de generación 5. ¿Qué fue lo que pasó con CFE? CFE dijo, bueno, a ver, yo tengo mi parque de generación, pero ¿cuál es el problema del parque de generación de CFE? Que son centrales eléctricas que tienen más de 33 años de existencia y por obvio son centrales eléctricas muy ineficientes, a diferencia de las de los particulares que tienen más o menos 15 años a lo mucho de subsistir en el mercado, de estar operando, y por ello son más eficientes y tienen una mejor tecnología. Aquí la palabra clave es la eficiencia en todo lo que estamos haciendo. A ver, para ponerles un ejemplo, quizás un poco burdo, pero me van a entender. Imagínense un foco de su casa, antes eran estos focos, ¿verdad?, que decían hasta 100 watts, amarillos. ¿Y qué significaba eso? Bueno, yo pongo mi reloj, yo prendo el foco y pongo mi reloj, 60 minutos, en 60 minutos yo consumí 100 watts. Es más o menos así. Pero aparte era un foco amarillo que no me iluminaba tan bien, que además era para lectura no era tan amigable, y resulta, ¿verdad?, que ahora hay focos de 40 watts que iluminan mejor,
que inclusive tienen ahí una luz blanca para que ahora sea más amena la lectura, y consumo menos energía y soy más eficiente. ¿Por qué? Porque estoy dando lo mismo con menos. No sé si me expliqué. Bien, ¿qué pasó con la CFE? Bueno, dijo, tengo mi parque de generación, tengo estas centrales eléctricas y tengo las centrales eléctricas de los particulares que son las más eficientes. Bien, voy a celebrar esos contratos que yo tenía celebrados con ellos, se los voy a respetar y van a llamarse ahora contratos legados de cobertura eléctrica, que son contratos financieros, que es una cuestión un poco complicada, ¿verdad? Pero en suma, este tipo de contratos no implica retiros ni inyecciones físicas a la red. Son transacciones bilaterales de energía que se llaman TV-Fins y TV-Pods, que se hacen a través de un software de programación en donde se programa, ¿verdad?, la energía que se le va a transmitir al centro de carga que está asociado a mi contrato de cobertura eléctrica. Entonces, la CFE dijo, voy a celebrar este tipo de contratos con 150 centrales eléctricas que son propiedad del Estado y de los particulares. ¿Para qué? Para que todos ellos me den el suministro básico de energía, específicamente que vayan a las tarifas domésticas. ¿Por qué? Porque estas centrales eléctricas son las más eficientes, pero estos contratos también traen un mecanismo de opción de compra de energía en el mercado eléctrico mayorista cuando sea menor al costo contractual. Lo vamos a ver más adelante cómo opera el mercado eléctrico. Nosotros no operamos en el mercado eléctrico. Nosotros tenemos celebrados, acuérdense, un contrato de suministro básico con el suministrador de servicios básicos. El suministrador de servicios básicos es el que utiliza estos instrumentos para poder allegarse de la energía que más adelante nos está suministrando y nos está vendiendo bajo un esquema tarifario que impone la CRE mediante una disposición administrativa de carácter general. Bien, la CFE también tiene celebrados contratos de cobertura eléctrica con centrales eléctricas que se licitaron, que ganaron la licitación a partir de las llamadas subastas eléctricas. ¿Qué son las subastas eléctricas? Bueno, las subastas eléctricas son mecanismos internacionales de licitación en donde se licita, ¿verdad? Se hace una licitación pública para que se establecen las bases, los participantes interesados vienen y pagan un dinero, ¿verdad?, para poder participar y al final se les adjudica un contrato que celebran con CFE para la venta de energía y productos asociados. Aquí, digamos, como ver más adelante, este tipo de contratos son los más baratos para la CFE porque con el último contrato de cobertura eléctrica que se firmó significó $19 el megawatt para la CFE, o sea, de los más baratos que hay en todo el país, inclusive me atrevería a decir a nivel internacional. Lamentablemente estos mecanismos ahorita están parados y con la reforma a la ley de la industria eléctrica pues ya se eliminaron por completo. Las PIEs, como les decía, que son los productores independientes que le venden la energía a CFE para el uso doméstico en las tarifas domésticas, ellos se conglomeraron en Generación 5, ¿verdad? Como les decía, y son para minimizar el costo de la energía del suministro básico de energía. Bien, esta tabla nos la proporcionó lo que es la ACF, que es la Auditoría Superior de la Federación, dispensen, ¿verdad? Y aquí nos da muy claro cuánto le cuesta a la CFE producir energía. Como ustedes pueden ver, aquí se establece la antigüedad promedio. En generación 1 tenemos parque de generación con 36 años. En generación 2 tenemos parque de generación con 33. En generación 3 con 33. En generación 4 con 39. Y fíjense como les decía, en generación 5 son de 12 años. O sea, son las plantas más nuevas que tiene CFE para poder producir energía. ¿Cuánto le cuesta cada una? Bueno, la más cara es de 2 pesos con 5 centavos, que es generación 2, y la más barata es generación 5, que es la de los particulares, que son centrales de ciclo combinado. A ellos les cuesta 0.82 centavos producir 1 kilowatt de energía. De acuerdo con los datos que dio la Auditoría Superior de la Federación, CFE, con los productores independientes, le cuesta 60% menos que la energía que producen sus propias plantas, ¿verdad? Esta es información oficial y la pueden checar. Todos los datos son oficiales, los pueden checar en la Comisión Reguladora de Energía o en la Secretaría de Energía o aquí mismo, ¿verdad?, en la Auditoría Superior de la Federación. Bien, ya llegamos casi a la parte final de esta exposición. Ahora les voy a hablar de lo que es el mercado eléctrico mayorista. Retomando lo que ya hemos hablado, vimos lo que son los antecedentes, como toda la generación, los eslabones de la industria eléctrica estaba a cargo de una industria del Estado, que estaban integradas verticalmente. Viene la reforma,
se quedan como únicamente actividades estratégicas, transmisión y distribución, generación, suministro y comercialización pasan a liberarse a un mercado regulado por un regulador en donde participan los particulares a través de un esquema contractual, que ya lo vimos, un permiso con la CRE, un permiso con CFE para interconectarte y un permiso y un contrato con el operador de la red para poder operar en el mercado eléctrico. ¿Y cuáles son esas figuras? Son los generadores, los titulares de las centrales eléctricas, que ya vimos cuáles son, cómo se clasifican, los comercializadores no suministradores, que son los brokers de la energía, ellos no representan activos en la red, son los suministradores básicos y calificados, como ya vimos, el básico es el que tenemos en nuestra casa, el calificado es el que para mayores centros de carga con una demanda mayor a 2 megawatts, o sea que tienen un alto patrón de consumo. Y los usuarios participantes del mercado eléctrico mayorista, que son personas que están interesadas en comprar su energía en el mercado eléctrico y no necesariamente a través de un suministrador calificado. Como ya les dije, esto opera a través de un permiso, de un contrato y de un contrato de participantes. Digamos que es ahí la triada contractual. Por favor. Bien. Esta filmina nos va a explicar cómo opera el mercado eléctrico al día de hoy, ¿verdad? Todavía esto subsiste. Bien. Yo les hablaba del SENACE. El SENACE es el operador de la red, ¿correcto? El SENACE tiene modelado, tiene esquemas donde modela toda la energía que va a ocupar el país por temporada, por año, por día, por hora, por región. Todo eso ya lo sabe el SENACE y ellos hacen modelos de pronóstico de demanda. Entonces dice el SENACE, a ver, vamos a imaginarnos, hay un mercado en tiempo real y hay un mercado de un día en adelanto. Este mercado de un día en adelanto tiene un horizonte extendido de 7 días. O sea, sé que el día de hoy fue 7 días atrás. O sea, lo que hoy se está despachando en el mercado eléctrico se programó 7 días atrás. ¿Correcto? Por eso les digo que es un horizonte de 7 días. Entonces, el SENACE lo que hace es, dice, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo aquí. El día de mañana, a las 12 del día, en todo el sistema eléctrico vamos a ocupar 100 megawatts de energía. Eso es lo que me va a demandar el sistema eléctrico. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tengo que agarrar mi parque de generación para poder asignar qué centrales eléctricas van a despachar esta energía en el sistema eléctrico, de tal manera en que me vaya a satisfacer mi demanda a 100 megawatts. Y también, una vez que haga esta asignación, voy a hacer una asignación que se llama a horizonte extendido para dar confiabilidad al sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque puede pasar que una central eléctrica se descomponga, salga de operación, y entonces ya no voy a tener en ese momento esa energía que yo ya programé, pero tengo otra que yo asigne por ella para darle confiabilidad al sistema. Oye, ¿sabes qué? Te despacho para que puedas generar tu energía, que es el faltante, que sería en el mercado en tiempo real. Es una cuestión bastante compleja, pero más o menos opera de la siguiente manera. Entonces, el SENACE dice, mañana vamos a utilizar 100 megawatts de energía a las 12 del día. Bueno, ¿cuáles son mis centrales eléctricas? Bien, tengo una central eléctrica U1 que se representa en esta gráfica. Bueno, ¿qué representa esta gráfica? La Y, perdón, representa la demanda de energía en el sistema eléctrico. O sea, estos son los 100 megawatts, ¿correcto? La X representa el costo de la energía. ¿Cuánto me cuesta la energía? La Z representa las ofertas de venta, o sea, cuánta energía se requiere en el sistema, cuánta energía se va a comprar en el sistema. El PML es el precio marginal local, que es el precio que se establece del costo de la energía. Son precios marginales locales por cada nodo. Digamos que, si recuerdan, el sistema está dividido, el territorio nacional está dividido en un sistema eléctrico, y como vimos, están todas las líneas de transmisión y distribución, pero a su vez están divididos en nodos, ¿correcto? Y cada nodo representa un precio marginal local. Es una cuestión también compleja, ¿verdad? Pero se los dejo así. El precio marginal local es el precio marginal de la energía que se determina en el punto en donde se cruza la demanda de energía que requiere el CEN con la oferta de venta que se ofrecen en el mercado eléctrico mayorista para satisfacer la demanda. Todos los generadores reciben un mismo precio. ¿Cómo opera esto? Entonces dice, bueno, a ver, yo necesito 100 megawatts de energía. Perfecto. ¿Cuál es mi parque de generación? Bien, no, pues tengo todas estas centrales eléctricas. ¿Cómo las voy a despachar? Porque es mi amigo, porque es de la CFE, porque es cercano al gobierno, porque me cae bien, o cómo lo voy a hacer. Bueno, ellos crearon, el SENACE creó lo que se llama el despacho económico eficiente con restricciones de seguridad. ¿Qué significa esto? Bien, ya tengo los 100 megawatts. ¿Cuáles son mis centrales eléctricas?
Tengo una central eléctrica eólica, tengo una solar, tengo una de ciclo combinado, tengo una de carbón y tengo una de gasolina. Bien, y mi demanda que yo necesito satisfacer son 100 megawatts. ¿A quién voy a asignar primero? ¿A mi compadre? ¿Al de la CFE? ¿Al que se mochó? ¿Al que me cae bien? ¿O a quién voy a asignar primero? Bueno, de acuerdo con este modelo que todavía está vigente, yo voy a asignar a la central eléctrica que sea más eficiente, que sea más económica, que represente el menor costo de generación de energía en el mercado eléctrico. Y para eso se toma como variable el insumo de generación. ¿Se acuerdan que ya hablamos del insumo de generación, que es cómo yo produzco energía? En materia del gas, pues el gas cuesta, lo vamos a ver más adelante. En materia de viento, pues el viento no cuesta, ¿verdad? Entonces yo voy a reportar un insumo de generación con costo cero. Estamos hablando del costo de generación, no estamos hablando de las demás variables de mantenimiento de la central eléctrica, de pago a trabajadores, no, eso no se toma en cuenta. Lo que se toma en cuenta es el insumo de generación. ¿Cuánto te cuesta generar 1 megawatt de energía? Entonces dice la eólica, a ver, a mí me cuesta 0 pesos. Ah, 0 pesos, no, pues ¿sabes qué? Te voy a despachar esto, y aquí está el despacho, la 1. Oye, pero yo nomás tengo 20 megawatts. Bueno, pues te los tomo, me faltan 80. Bien, ¿cuál otra tengo yo? ¿Cuál otra es eficiente? Pues tengo la solar. ¿Por qué? Porque la solar también me va a representar un costo de 0 pesos. Así se opera. 0 pesos, así lo reportan. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el insumo de generación pues no nos cuesta, ¿va? El sol no cuesta. Entonces, dice, perfecto, tomo tu energía y te despacho en segundo lugar. Bien, pero yo nada más te puedo ofrecer 30 megawatts. O sea, sé que aquí tengo 50, me quedo corto todavía por 50 megawatts, ocupo más megawatts. Bien, dice, ¿quién está ahí? Bueno, tengo una central eléctrica de ciclo combinado, que es la U3. Y esta tiene una oferta del producto de energía hasta la totalidad de su capacidad, megawatts, en la cantidad de 600 pesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me cuesta la molécula, más todo lo que viene detrás de la molécula, como es el transporte, el pago a los traders, etcétera. Bien, ok, bueno, 600 pesos, está bueno, te voy a subir, te voy a despachar, pero ¿qué crees? Yo nomás tengo 30 megawatts. ¿Cuánto tenemos ya? 20, 30, 50 y 30 son 80 megawatts. Nos hacen falta todavía 20 megawatts. Entonces, aquí está la unidad 3, ¿correcto? Que va satisfaciendo la demanda hasta llegar al punto en donde dice, bueno, ¿qué otra central eléctrica tengo yo? No, pues aquí está la de carbón. Perfecto. Pero la de carbón te hace una oferta del producto de energía hasta la totalidad de su capacidad, que tiene 80 megawatts, en la cantidad de 1,000 pesos por cada megawatt generado. O sea, es la más cara, pero yo la necesito, pues yo necesito satisfacer esa demanda. ¿Pero qué crees? Nada más te voy a despachar por 20 megawatts. ¿Por qué? Porque los otros 60 megawatts yo ya no los ocupo. Yo ya los satisface con todas estas centrales eléctricas que además fueron más baratas que tú. Sin embargo, donde precisamente está el choque de la oferta, de la demanda, ahí se va a establecer el precio marginal local. ¿Y cómo se va a establecer ese precio marginal local? Con la central eléctrica que fue la última en despachar. O sea, se que de 0 pesos nos fuimos a 1,000 pesos. Eso me va a costar la energía en día de hoy a las 12 del día. ¿Correcto? De repente hay también otra central eléctrica y esa es de gasolina y esa oferta, su producto es la más cara. Ese le cuesta 2,000 pesos, que estos son costos actuales de los insumos de generación. 2,000 pesos le va a costar a esta. Es la más cara. Sí, pero esta le dice el SENACE, yo a ti no te quiero. ¿Por qué? Porque yo ya satisface toda mi demanda que requiere el SEN con estas centrales eléctricas y el precio final, precio marginal local que se estableció fue precisamente el de 1,000 pesos. Si hubiéramos llegado a ciclo combinado, pues hubiera sido a 600 pesos. ¿Correcto? Así es como así es como opera el mercado eléctrico mayorista. Bien, aquí una de las cuestiones de los talones de Aquiles es que no le gusta esta administración y en mi opinión yo lo comparto, es que los primeros que son en ser despachados son los contratos de interconexión legados, o sea, los de autoabastecimiento, las figuras que vimos que sobrevivieron en 1992. ¿Por qué? Porque esa demanda ya la tienen ellos contratada con los socios. ¿Se acuerdan que se tiene que formar una sociedad donde todos somos socios, donde todos somos propiedad de esa central?
hay un operador de esa central y ese operador es el que va a estar haciendo las nominaciones de energía para que los centros de carga de los socios reciban el suministro eléctrico. Pero estas son operadas por CFE, como vimos hace rato, está CFE, contratos de interconexión legados. ¿Y cuál es el problema con estas figuras de autoabastecimiento? Bien, el problema es el siguiente, ¿sí? Que están aprovechando porque están vendiendo la energía. Y eso es algo que no se debe de hacer de acuerdo con la ley de servicio público de energía. Dos, ellos utilizan lo que se llama la figura del porteo, que es la transmisión a través de las redes. Bueno, ellos tienen un precio especial que es distinto a los demás usuarios del mercado, o sea, es menor. Y tres, algo muy importante, que todas las pérdidas que se tienen por este tipo de figuras las absorbe el Estado mexicano, ¿sí? A través de CFE, suministro legado, y los pagamos todos, todos los pagamos, todos los que son participantes del mercado eléctrico, y a nosotros nos los transfiere su suministro básico, nada más que está subsidiado por el gobierno. Entonces, estas figuras son las que no le gustan a esta administración y que, como vemos más adelante con la reforma, fueron las que se pretendieron eliminar. Entonces, más o menos así es como opera el mercado eléctrico, ¿verdad? Nosotros digamos que estamos en el suministro, nosotros no estamos ahí. Aquí opera CFE, operan los particulares y todas las empresas grandes, ¿verdad? Que quieren comprar su energía en el mercado eléctrico. Y así es como opera. Aquí no importa de quién eres propietario, si eres mi amigo, si eres del Estado, si sobornaste al director de CFE, aquí no importa. Aquí hay un modelo optimizado que va a asignar a las centrales eléctricas para despacho, ¿de acuerdo? Con un modelo económico eficiente con restricciones de seguridad, ¿correcto? Bueno, esta se la robé a nuestros amigos de Engie, pero pues son para fines meramente didácticos, no creo que se enojen. Y bueno, como les decía, el país está dividido en 9 regiones, ¿verdad? En cada región hay un precio marginal local. Aquí los amigos de Engie lo que hacen es hacer el promedio del costo de la energía por cada región del sistema. El precio marginal local ahorita anda en 1,570 pesos, ¿verdad? Y eso tiene su razón de ser, como vamos a ver más adelante. Bien, bueno, hasta aquí es todo lo que fue la reforma, cómo operó, que ya vimos desde la planeación, la generación, el suministro y la comercialización en el mercado eléctrico, todo grosso modo. Ahora, ¿qué es lo que se buscaba con esta llamada contrarreforma? Que únicamente fue en el sector eléctrico, no fue en nada el sector de los hidrocarburos, únicamente la pelea ha sido en el sector eléctrico. ¿Qué es lo que buscaba? Bueno, ahora esta reforma buscaba establecer un nuevo esquema de despacho en donde se despache en primer lugar a CFE, y ahí te establecen primero las de ciclo combinado, después las hidroeléctricas y luego los particulares. ¿Qué iba a pasar con esto? Pues que se iba a alterar de nueva cuenta el mercado. ¿Por qué? Porque no vamos a despachar a las plantas más eficientes, a las que menos me cuestan. Voy a despachar a las que son propiedad del Estado y a las que a mí me conviene despachar, hasta donde yo quiera despacharlas. Que más adelante vamos a ver, eso genera, de cierta manera, corrupción. Pretenden eliminar el esquema de libre concurrencia y competencia en el sector de la industria, que actualmente está integrado, como les decía, de manera horizontal, para regresarlo a la manera vertical, de tal manera que CFE sea la única encargada nuevamente de la generación, la comercialización y el suministro, porque como ya vimos, la transmisión y la distribución sí se quedaron a manos del Estado y son actividades estratégicas. Entonces se las quiere regresar nuevamente a CFE y nuevamente crear un monopolio de Estado permitido desde el orden constitucional al regresarlos al ser actividades estratégicas. Pemex y CFE desaparecen como empresas productivas del Estado y regresan a ser paraestatales nuevamente. Se establece un límite a los privados en la participación de la generación de la energía eléctrica hasta 46% y sin la posibilidad de vender su energía a otra distinta que a la CFE, pulverizando así el mercado mayorista. O sea, nada más CFE va a ser la única que te va a vender energía. Yo les pregunto, hace poco que estaba ahí en la casa dormido, 3 de la mañana, se va el clima, regresa hasta las 5 de la mañana, sudado, una mala noche y por ende un mal día. Y todos hemos pasado esto en nuestras casas, aunque vivamos en un lugar muy bonito, ¿verdad? Aunque paguemos puntualmente nuestra energía, nada más tenemos un suministrador. Era como antes Telmex, y tenías que ir a pelearte con Telmex porque no había otro suministrador. Bueno, esto es a lo que quieren regresar, ¿verdad? Nos quieren regresar a ese esquema en donde solamente hay una empresa de Estado, como si la empresa de Estado fuera tan eficiente.
Elimina de nuevo el Centro Nacional de Energía para entregarlo a la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es algo bien preocupante. ¿Por qué? Porque como ven actualmente, el SENACE despacha sin saber quién es el titular de la central. Al SENACE no le importa quién eres, sino cómo produces y con qué produces y cómo eres eficiente produciendo, dándome un costo de la energía más barato. Aquí no, aquí va a fomentar la corrupción. ¿Y por qué se los digo? Porque entonces yo puedo llegar con el director de CFE, que es mi amigo, ¿verdad? Y me va a decir, sí, vamos a celebrar un contrato, ya no de cobertura eléctrica, sino un contrato de despacho físico de energía, que son los nuevos que se inventaron en la LIE, que ya no son contratos financieros, ya son contratos físicos. Pero ¿qué es lo que implica con este tipo de contratos? Que necesariamente tienes que garantizar a la central eléctrica que va a ser despachada primero en el sistema eléctrico. A diferencia de este otro esquema, donde son contratos de cobertura, pero no garantizo la entrega física de la energía. ¿Por qué? Porque yo no voy a garantizarte que tú vas a ser despachado primero. Tú vas a tomar la energía de la red y de acuerdo como haya sido despachado el generador con el que tú tienes el contrato, te va a hacer la nominación y si él no generó, pues te la vas a agarrar del sistema eléctrico y la vas a pagar al mercado en tiempo real. Bien, el Estado el Estado nuevamente se apodera de lo que es la transición energética y los particulares pues dejan de participar en todo lo que es la transición energética, o sea, en el cumplimiento de las obligaciones en generación de energías renovables. Los permisos, eso está buenísimo, sobre todo aquí pues, todos somos abogados, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos permisos que fueron otorgados anteriormente y ahora los quería eliminar, que son los de autoabastecimiento, los de productores independientes? Algunos he escuchado a algunos abogados que hablan de derechos adquiridos. Yo les preguntaría a ustedes, ¿hay derechos adquiridos en este tipo de contratos? ¿Permisos? No. Ya lo dijo la ministra Piña cuando sometieron a control de regularidad constitucional la LIE. En el servicio público no hay derechos adquiridos, ¿correcto? Porque es un servicio público. Se cancelan los certificados de energías limpias y toda esta energía faltante que se quitó CFE con los privados y con esos contratos, ahora los va a hacer con los contratos físicos de energía. O sea, va a ser totalmente discrecional para que me puedan entender, ¿verdad? Toda la asignación de los contratos y de las centrales. Y esto, desde luego, va a generar corrupción y opacidad en el manejo de esos contratos. Bien, en mi opinión, ¿verdad? Yo considero que estuvo bien que no se haya aprobado esta reforma, ¿verdad? Porque esto pudo haber traído implicaciones a largo plazo y no solo aquí en México, sino en tratados internacionales como cuáles, como el Tratado de Libre Comercio, como el Tratado Transpacífico y algunos APRIs, que son todos ellos o mayoría de ellos tienen en su contenido mecanismos de protección de inversión, que es ahí donde entraría el arbitraje internacional, ya sea en un litigio Estado-Estado o en un litigio particular-Estado. Hasta ahorita, pues, las cosas han estado calmadas, ¿verdad? Pero esto sin duda alguna se puede ver inclusive con la LIE, ¿verdad? Todo lo que son los compromisos en materia internacional, en materia de inversiones, ojo, no en tema de soberanía energética, no, nada de eso, es en tema de inversión. ¿Por qué? Porque aquí lo que protegen son las inversiones extranjeras para que no se le dé un trato discriminatorio y preferencial a las empresas del Estado, como la CFE y como lo que está queriendo hacer esta administración. Bien, no obstante, considero, como ya les dije, que sí se debieron de haber eliminado las figuras, específicamente la del autoabasto y los contratos de interconexión legados, ¿verdad? Por lo que ya les comenté, porque esto realmente sí es un abuso hacia el Estado mexicano y se les están subsidiando. Lamentablemente, pues la forma en cómo se comunicó esta reforma no permitió que se construyeran puentes, que hubiera entendimientos a nivel legislativo y que pudieran llegar a un consenso para poder eliminar esta figura que, insisto, en mi opinión, sí debería de eliminarse y permitir que estos particulares migren al mercado eléctrico mayorista. Bien, ya casi finalizando para no quitarles mucho de su tiempo, pues otros datos, ¿verdad? Y es aquí como les decía, aquí es muy importante. Como ya vimos, el 60% de la energía que se produce en este país se produce a través de ¿qué? De gas natural, ¿correcto? O sea, el 60% de la energía que producimos es a través de gas. Si no tenemos gas, nos quedamos sin luz. Bien.
¿De dónde viene ese gas? Pues ese gas viene en el 85% de Estados Unidos, donde ya les expliqué que hay una cuenca pérmica y hay una cuenca de Fort Eagle mediante ductos de internación. México solo produce 3.740.000 miles de millones, perdón, de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que equivale al 30% del consumo nacional. ¿Y qué pasó aquí? Ya tuvimos la experiencia de que en Estados Unidos vino una temporada muy fría, en Texas se congelaron los gasoductos y aparte ellos entraron en un estado de emergencia en donde dicen, pues, yo no te voy a mandar a ti la molécula porque yo la prefiero para mi gente, ¿verdad? ¿Y qué pasó en toda la región? Pues nos quedamos sin energía un ratito nada más, ¿verdad? Pero esa es la situación de dependencia que tenemos en los insumos en el principal insumo de generación. Entonces yo les pregunto, ¿somos autosuficientes? Pues claro que no. Y eso es un mito que se dice hoy, ¿verdad? En esta administración, de que tenemos autosuficiencia energética. Eso no es verdad, porque si Estados Unidos hoy nos cierra la llave, nos quedamos sin gas. Y otro dato importante, México no tiene reservas estratégicas de gas, como si lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que si se llegara a quedar sin gas, ellos tienen reservas de hasta 90 días y tienen reservas estratégicas que no son públicas, donde tienen más gas por ahí escondido en las llamadas cuencas salinas, que es ahí donde se almacena el gas. ¿Por qué? Porque son cuevas, ¿verdad? Que en su momento tuvieron sal o tienen sal y eso permite que sea menos permeable y que el gas no se escape. Probablemente las tratan y les dan algún tipo de permeabilidad con algún tipo de producto especial. Bien, algo también importante es que la energía no va a bajar y que la energía no va a bajar porque no depende de la voluntad de un solo individuo, ni tampoco depende de mayorías políticas, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Bueno, porque el gas natural, primero que nada, no lo tenemos aquí en el país, o sea, no lo estamos produciendo, ya vimos cuánto estamos importando de ese gas y cuánto estamos produciendo. Además, el gas está sujeto a precios internacionales bajo los principios de mercado, de competencia, de libre concurrencia, de demanda en el mercado, por lo que están sujetos también a índices internacionales de cotización y están como precio de referencia en dólares. O sea que aparte tenemos que hacer la conversión a los pesos mexicanos, ¿verdad? Para comprar ese gas. Entonces, de acuerdo con el índice internacional de cotización Henry Hub, que ese es el índice internacional de cotización del gas, el gas ha aumentado hasta en un 4.8% en los últimos 5 años. O sea, en vez de disminuir, ha aumentado. ¿Cuáles son las principales causas por las que ha aumentado el gas? Uno, el COVID. ¿A qué llevó el COVID? A que, si ustedes recuerdan, hubo un acuerdo por la OPEP y otros países productores para disminuir la producción de gas y de hidrocarburo y eso fomentó, ¿verdad?, a que pues todas los que eran las empresas productoras bajaran su producción y inclusive algunas de ellas cerraran porque no podían mantener el costo. Después, ¿qué pasa? Viene la guerra en Ucrania, ¿correcto? Y esto es algo de geopolítica que también a nosotros nos afecta. ¿Por qué? Porque Rusia es el principal exportador o suministrador de gas natural a toda Europa y Europa utiliza este gas para producir su energía, principalmente lo que es Alemania e Italia. Viene esta guerra, se hacen las restricciones por Occidente y actualmente lo que ya hizo Rusia a través de Gazprom, que es la principal empresa que suministra energía a Europa, pues ya fue cerrando sus llaves, ¿verdad? Sobre todo por aparte de las sanciones, porque muchos de los proveedores no quieren pagar en rublos, porque es derivado de las sanciones que se le impusieron a los rusos, ya no pueden ellos hacer el trade en los euros, entonces tiene que ser necesariamente en rublos y pues las empresas no quieren pagar en rublos. Ese es uno de los consecuencias por qué ha estado subiendo el gas. Otra de las consecuencias es que después del COVID hubo un repunte en las actividades, o sea, salimos del COVID y hubo un repunte en las actividades, pero ¿qué sucedió? Que la demanda seguía baja y hubo más demanda en esta época, ¿verdad? En esta época de ahora, que otra vez vamos a regresar al confinamiento, sí parece ser, pero hubo un repunte en las actividades y los proveedores no tenían el insumo, ¿verdad? Para poder venderlo. ¿Por qué? Porque nuevamente tenían que echar a andar las plantas, a contratar gente, y eso no es algo que se hace de aquí para mañana, eso es algo que tarda meses e inclusive años. Por ahí hay algunos expertos, ¿verdad?, en estos temas que refieren que nos vamos a recuperar hasta más o menos en un término de 5 años. ¿Qué sucede? ¿Cómo esto le puede pegar a México?
Bien, actualmente Estados Unidos, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Pues ya saben que ellos son pragmáticos y no se andan con idealismos. Y ellos dicen, pues nosotros tenemos el gas, ¿dónde lo tenemos? Tenemos a raudales aquí, como ya les dije, en la cuenca pérmica, en la Fort Eagle. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos están, sacando su gas y fíjense lo que están haciendo, lo están licuando. ¿Qué significa esto? Que de estado gaseoso pasa a líquido. ¿Por qué? Porque así es más fácil transportarlo y porque así me cabe más transportarlo. La molécula se compacta en estado de líquido que en estado gaseoso, entonces me cabe más gas. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Pues les está vendiendo el gas natural licuado a Europa y les está llenando los inventarios para que no se queden sin gas, especialmente ahora que viene el invierno crudo, ¿verdad? En donde la Unión Europea se ha fijado establecer como reservas hasta el 80% de su capacidad, precisamente a través de las importaciones que está haciendo actualmente Estados Unidos. Una de las empresas que es Sempra Energy, ¿verdad? En donde está Nancy Pelosi, que fue una senadora, ¿verdad? Ahí de congresista de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con esto? Pues que Estados Unidos diga, ¿saben qué? Chavos, yo a ustedes ya no les vendo, porque aparte no hay seguridad jurídica con todos estos ataques que vienen de la actual administración, con la cancelación de los permisos, con la persecución a las empresas, como lo que acaba de ser ahorita, que la CRE le acaba de imponer a Iberdrola una multa millonaria, ¿verdad? Por estar vendiendo su energía en modalidad de autoabastecimiento. Se van a ir, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Mejor voy allá, me lo pagan mejor y llevo mi producción por allá. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues te la vendo más cara o ve y búscate otro proveedor. Pero eso va a tardar, eso no es de la noche a la mañana. Todo esto tarda, ¿verdad? En los contratos, en renegociar contratos, en ir a buscar nuevos proveedores. ¿Pero qué creen? Hay buenas noticias. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿verdad? México cuenta con cuencas que tiene el hidrocarburo, específicamente lo que es Burgos y Sabinas, o sea, lo que es la región de aquí de Tamaulipas, la región de allá del noroeste, todo lo que es Monterrey, Nuevo León, Coahuila, exactamente, ¿verdad? Donde tienen ahí una bolsa muy grande, así, enorme de gas que está atrapado en la lutita, por eso se llaman no convencionales, porque requieren técnicas no convencionales de extracción. ¿Qué significa esto? Hay una lutita que es una piedra, adentro de esa piedra está el hidrocarburo, correcto, entonces a esa piedra hay que perforarla, hay que quebrarla para que libere ese gas que está ahí atrapado en la lutita, o el aceite, o el crudo, ¿verdad? Y sacarlo y extraerlo para después procesarlo. Sí lo tenemos, sí los hay aquí en Tamaulipas, ¿sí? Y de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenemos reservas de gas natural en playas no convencionales suficientes para cubrir la demanda nacional y ser autosuficientes, ahora sí, en un escenario a mediano plazo de 10 a 15 años. O sea, sí podemos ser autosuficientes, sí tenemos los recursos. ¿Cuál es el problema? Que no lo estamos explotando. ¿Por qué? Porque precisamente antes de la llegada de esta administración ya estaba la ronda 3, que es la que licitaba áreas contractuales ricas en gas, específicamente aquí Tamaulipas, venía mucho impulso aquí a Tamaulipas. Sin embargo, pues ya conocemos las decisiones de esta administración y se cancelaron de tajo, sin medir, ¿verdad?, las consecuencias que esto podría traer a corto, mediano y desde luego a largo plazo. Otro también de las situaciones que está pasando es que Pemex reportó una caída en gas natural debido a que están quemando el gas. O sea, Pemex está quemando el gas, lo quema. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para recuperar ese gas, porque para la empresa significaría mayor costo esa recuperación de gas, entonces lo queman a la atmósfera y están desperdiciando ese gas que lo podríamos recuperar para el consumo nacional. Entre 2.2 millones de pies cúbicos diarios es lo que está desperdiciando Pemex en el gas. Ahorita ya viene una sanción por parte del órgano regulador porque hubo una quema de gas indebida en toda la región de allá de Tabasco, ¿verdad? Que representó el 3.54% de las emisiones anuales de México en materia de CO2. Entonces, pues ahí es un punto bastante importante a reforzar, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí tenemos los recursos y que tenemos que aprovecharlos. Bien, ya para finalizar, ¿verdad?, esta intervención, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, en mi opinión, el almacenamiento estratégico,
que ya tenemos la legislación, como les decía, hay almacenamiento estratégico en cuencas salinas y almacenamiento estratégico en los contenedores normales de almacenamiento, en donde debemos de tener hasta 90 días de inventarios. En la explotación y el aprovechamiento del gas natural, que ya vimos dónde está, ya vimos que lo tenemos, ya vimos que podemos tener esa tecnología asociándonos con los extranjeros y poder sacar este gas y aprovecharlo, y aparte que nos paguen por ello. La renovación del parque de generación de la CFE, que ha habido mucho en esta administración, sí, vamos a cambiar, sí, vamos a crear nuevas centrales, pero lo real es que en el programa de presupuesto no hay ninguna central que se le otorgue dinero, y además de las licitaciones que acaba de hacer CFE, nadie le quiso entrar. Ningún particular le quiso entrar. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo que al rato venga un hombre y con el dedo, ¿verdad?, diga, te cancelo tu contrato. Continuar con las subastas para el suministro básico de energía, eso es fundamental, ¿verdad? Porque así vamos a tener energías renovables y energías más baratas. Ya vimos que la última subasta, que en donde se adjudicó a CFE, le costó $19 el megawatt hora. Ya vimos cuánto está el megawatt en el mercado eléctrico, 1,500, y ya vimos cuánto le cuesta a la CFE producir 1 kilowatt de energía. Entonces, pues estos son los mecanismos más eficientes, eficiencia, acuérdense, esa es la palabra, eficiencia, para poder tener energía más barata. Inversión pública privada en infraestructura de transmisión. Ahora sí que aquí les voy a decir que esta administración no picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Qué significa esto? Que no invierte en temas de transmisión, de renovación de transmisión. No deja que los particulares inviertan, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que hay un retraso en la inversión en el país porque las nuevas compañías requieren de una nueva demanda de energía que no se puede satisfacer porque actualmente las líneas de transmisión operan inclusive en los límites permisibles o fuera de sus límites permisibles, por eso luego hay apagones, porque las redes no aguantan la tensión, la energía, tanta energía que se está demandando y se protegen. Hay un mecanismo de protección como un flick, el que se lo han visto como unos botoncitos rojos que cuando hace un pico, ¡pum!, se apaga automáticamente. Bueno, eso pasa también en el sistema se protege. Necesitamos de la inversión de redes inteligentes precisamente para que entonces pueda haber más penetración de energías renovables y no nos vengan ahora que las energías renovables representan un peligro para México. Eficiencia energética. Tenemos que ser más eficientes, como ya les dije, en todo lo que hacemos, inclusive en nuestra vida diaria. Hay que ser más eficientes. Es un tema que no solamente opera en este sector, sino opera en nuestra vida diaria. Hay que ser más eficientes. Y pues ya les expliqué más o menos con un ejemplo un poco burdo de cómo opera la eficiencia. Y bueno, el incremento indiscutible de las energías renovables. ¿Por qué? Porque ya vimos que las energías renovables son las que menos cuestan para generar energía. Desde luego, ¿verdad? Necesitamos energías en base firme, como el gas, que esté todo el tiempo ahí el insumo de generación, que esté la flama quemando para que se mueva la turbina. Pero esto es un esquema híbrido, como es en muchos países, ¿verdad? Donde, ok, tengo mis centrales que son en base firme, pero tengo una mayor penetración de energías renovables. Así de tal manera, cuando no hay sol, pues yo prendo mis energías a base de gas, ¿verdad? Cuando no hay viento, tengo mis centrales de respaldo, y cuando hay suficiente viento y cuando hay suficiente sol, pues echo a andar estas centrales, inclusive, ¿verdad? Las almaceno en baterías de almacenamiento que no hay todavía aquí en México. Ya venía un proyecto, pero pues nuevamente esta administración lo canceló. Bien, pues yo con esto termino mi intervención. Espero haya sido de su agrado, que hayamos todos aprendido algo, y bueno, con mucho gusto yo respondo sus preguntas. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Muy clara la exposición. Es evidente el manejo y conocimiento del tema. A manera de comentario y pregunta, por el caso de la multa de escandaloso, más de 9,000 millones de pesos de multa. ¿Esto es por algún tema en la situación de autoabasto o de venta ilegal, o es lo mismo o está asociado? A ver si nos pudieras compartir algunos comentarios.
pregunta bastante interesante y novedosa. Bien, tuve la oportunidad de leer esa resolución y bueno, como les explicaba, esta modalidad de autoabastecimiento es principalmente para la satisfacción así de necesidades propias, mías y de mis socios, ¿correcto? No para la venta de energía ni la transmisión de energía a terceros que no sean mis socios. O sea, yo no le puedo vender la energía a mi socio, porque eso está prohibido. Somos socios, todos somos propietarios de esta central eléctrica. Hay un operador, ¿correcto? Y yo a ustedes les voy a transmitir la energía mediante nominaciones. No se las voy a vender. Pero de repente la CRE hace una investigación, por ahí se sacan unas facturas que no sabemos de dónde, y entonces dice, a ver, Iberdrola, tú estás facturando por venta de energía. Y esto es en contra de la ley del servicio público de energía, porque no puedes vender la energía ni a tus socios. Y le dice, ¿y dónde está el secreto fiscal? Fue uno de los primeros argumentos que esgrime el abogado de Iberdrola. Oye, ¿cómo obtuviste tú esas facturas si están protegidas por el secreto fiscal en primer término? Dos, ¿cómo asumes tú que yo estoy vendiendo energía? Si esas facturas que se hacen a mis socios es por el pago del mantenimiento de la central eléctrica. ¿Sí? Entonces dice la CRE, no es cierto eso. Tú le estás vendiendo energía a tus socios y por eso te voy a multar. Y esa fue la multa que le hizo la CRE a Iberdrola, porque la CRE asume que Iberdrola, al hacer la facturación a sus socios, le está vendiendo la energía. Es precisamente ahí el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque la ley dice que está prohibida la venta a los socios o a terceros de la energía. Esto desde luego va a llegar a los tribunales, esto se va a impugnar en lo que son el Tribunal Contencioso Administrativo, porque es una resolución de la CRE que, bueno, les comento aquí, ¿verdad? En tema de impugnación rápidamente, la ley de órganos reguladores en el artículo 27 establece que el único medio de impugnación contra las resoluciones que emite el regulador es el juicio de amparo, pero la Corte ya lo tomó en control de regularidad constitucional y ya determinó que es inconstitucional, que hay un medio ordinario, que una ley distinta a la ley de amparo no puede regular la admisión del amparo ni de la suspensión, y por ende el juicio que aquí procede es el contencioso administrativo, y en su momento, ¿verdad? Pues irse al amparo. Ese sería el camino legal a seguir, y la cuestión puntual por la que le están poniendo esa multa es porque a consideración de la CRE, ellos están vendiendo la energía a sus socios. Sí, sí. Es correcto, desde luego, ¿verdad? Sí. No, eso es muy importante, ¿verdad? Y es muy puntual. Y aquí, en plática con otros abogados, ¿verdad? Que han ido, pues, se han confundido algunos con los medios de impugnación, y cuando ya quieres remediarlo, pues ya se te pasó el término. Aquí hay que ser muy cuidadoso y determinar bien el tipo de acto, ¿sí? En primera instancia, te tienes que ir al medio ordinario y agotar el medio ordinario. Si hay alguna cuestión excepcional, quisiera yo, alguna violación a un derecho humano, no te dieron garantía de audiencia, no te permitieron ofrecer pruebas, no te emplazaron, entre otras, pudieras irte tú a un juicio de amparo indirecto, ¿correcto? Pero en mi opinión, se lo digo porque he leído muchos juicios de amparo y de despachos bastante acreditados, y se los dan para atrás en el juicio de amparo, porque le dijeron, tú te tienes que ir al recurso ordinario. No estás en ninguna de las cuestiones excepcionales que establece la ley, y por lo tanto, debiste irte al tribunal contencioso, a la sala especializada, a dirimir ahí tu controversia, y una vez resuelta, pues irte a lo que es el juicio de amparo directo.
Sí, sí, efectivamente, lo que es la Comisión Federal de Competencia Económica tiene una ley. Recordemos que se hizo una reforma constitucional que le dio más dientes allá en el sexenio de Peña Nieto, ¿verdad? Se hizo esta reforma, el artículo 28. Y bien, entrando particularmente a ese comentario que hizo, por ahí hay una resolución, no sé si es de la primera sala o de la segunda sala, en donde determina que este tipo de organismos ya le pueden pedir al SAT la cuestión, la información y ya no opera el secreto confidencial. Para mí esto es algo bastante grave, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dijeron los ministros y pues eso son la última palabra. Gracias. Aquí en el chat, una pregunta. Nos pregunta, en base a lo que explica, ¿qué opina de inversión extranjera? ¿Es factible o no? Y si se van a dar permisos de generación o no. Bien, muchas gracias, ingeniero Vera, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bien, es una pregunta bastante interesante y le voy a responder cómo está ahorita la situación. La CRE está negando los permisos de generación. Las últimas resoluciones que de por sí son públicas, ustedes las pueden ver, están negando todos los permisos de generación de parques solares, de parques eólicos, y únicamente se está favoreciendo a Pemex, y por ahí se acaba de otorgar un permiso a la empresa Hochschild, pero es para autoabasto, ahí en lo que es donde ellos están sacando su contrato petrolero. ¿Cuál es la situación? Bien, hay bastante tensión, como hemos visto, legisladores de Estados Unidos han mandado cartas al Ejecutivo solicitándole que deje de estar atacando a las empresas extranjeras, que deje de estar retrasando los permisos, sobre todo que deje de estar favoreciendo a la CFE, porque eso, como yo les decía, viola los tratados internacionales, le estás dando preferencia a una empresa de Estado cuando esa empresa de Estado ya está en un mercado liberado, donde opera bajo los principios de competencia y de libre concurrencia, en igualdad de condiciones con todos los demás agentes económicos que operan en este mercado. Entonces, si le das nuevamente a la CFE esa prioridad, pues entonces estás distorsionando el mercado, estás creando barreras para los demás agentes económicos. Entonces, sí veo yo un problema en tema de inversión extranjera. Sin embargo, no creo que a estas alturas todavía lo estemos viendo en la economía mexicana. Creo que eso va a tardar todavía un poco. Y por ahí la última vez leí una nota que uno de los enviados de Estados Unidos que está aquí, que es Ken Salazar, ¿verdad? Ha estado por la vía diplomática tratando de convencer a los CEOs de todas estas empresas, Iberdrola, Eni, que han tenido este tipo de problemas, para que no acudan a mecanismos internacionales, ¿verdad? Como es el arbitraje, al amparo del Telecán y del Tratado del Pacífico. Quizás, ¿verdad? En unos años más podamos ver que se retrotraiga esa inversión extranjera, pero por el momento, más que nada, creo que aún están todavía en esquemas de negociación con el gobierno, y si todo sale bien, pues no habrá disputas internacionales, y al no haber disputas internacionales, pues le vas a dar más seguridad al inversionista de que venga aquí a invertir su dinero. Que insisto, las decisiones que actualmente se están tomando en la administración están ahuyentando la inversión extranjera, pero todavía no lo vemos así de forma tangible. Esa sería mi respuesta. Gracias, Abraham. Por último, ¿qué opinión te merece? Si bien es cierto la resolución, y hacías referencia a la ministra Piña, sobre respecto a los derechos adquiridos, pero no menos cierto es que también mencionabas los acuerdos de protección de inversión. Yo creo que va a ser inevitable los tribunales y paneles de solución de controversias, porque una cosa es derechos adquiridos, pero otra el respeto a la vigencia de los contratos ya existentes, que obviamente son dos temas distintos: derecho adquirido a los contratos que estaban en vigor, que habían sido otorgados para garantizar las inversiones multimillonarias que hicieron los extranjeros. Entonces, que inevitablemente, ¿cuál es tu opinión? ¿Va a parar en los tribunales internacionales, de acuerdo a los tratados que tenemos suscritos? Sí, gracias por su pregunta. Bueno, espero que no. Espero enormemente que no, por el beneficio de los mexicanos. Espero que no. México no tiene buena experiencia
en arbitrajes internacionales. La mayoría los hemos perdido. Ahí está el caso de Metalid, entre otros casos, ¿verdad?, de arbitraje en donde le ha ido mal al Estado mexicano. Recientemente la CFE tuvo que pagar un laudo de bastantes millones que perdió precisamente en un arbitraje. Entonces, realmente deseo y espero como mexicano que no lleguemos a ese tipo de confrontación. Considero que no es necesario, ¿verdad? Pero algo aquí que hay que destacar es que los particulares van a defender sus intereses y van a defender sus inversiones, y si en un esquema de corto plazo no se llega a una negociación, pues nos vamos a estar viendo en temas internacionales que, ojo, no se van a resolver en esta administración, le va a tocar a la otra. Muchas gracias. A usted. Compañeros, ¿alguien más que tenga alguna pregunta que formular? Muchas gracias, Abraham. Le damos un aplauso a nuestro expositor. A continuación, el licenciado Daniel Hernández, presidente de nuestro capítulo, hará entrega de un reconocimiento a nuestro brillante expositor del día de hoy. Bien, muchas gracias. Gracias, insisto, por su asistencia aquí. Y me voy a permitir dar lectura a este reconocimiento que vamos a entregar a continuación a nuestro compañero barrista Abraham Benjamín Martínez Tovar. Dice: el capítulo de Tamaulipas de la BMA otorga el presente reconocimiento a Abraham Martínez Tovar por su participación como expositor en la plática Reforma Energética, Contrarreforma, Mitos y Realidades, impartida el día de hoy, 21 de junio de 2022. Suscribe un servidor, licenciado Daniel Hernández Martínez, presidente del capítulo. Abraham, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias por tu disposición, por tu disponibilidad y por tu brillante exposición, que sin duda alguna, pues, nos dejó a todos, yo estoy seguro, con un conocimiento mayor de este tema que sin duda alguna es muy actual y está en la palestra, y al final de cuentas pues nos abrió al menos a un servidor, nos abrió el entendimiento en este tema tan importante para nuestro país. Abraham, muchísimas gracias, una vez más. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Darles las gracias a todos ustedes por su tiempo, por haber estado aquí, y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. Gracias, y nuevamente gracias a la Barra Mexicana, gracias a nuestra directiva, muy amables. Gracias. Orgullosamente barrista del capítulo. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros en la transmisión. Posteriormente vamos a subir la grabación al capítulo de YouTube al canal de YouTube del capítulo de Tamaulipas. Gracias a todos.